El sistema de jubilaciones argentino tiene una de las coberturas más altas del mundo. Cerca del 95% de las personas mayores recibe algún ingreso previsional. Esto puede explicar la tasa de pobreza en mayores de 65 años, mientras la mitad de los niños son pobres. ¿Pero esto significa que el sistema funcione bien? No. El sistema tiene mucha cobertura, pero problemas de equidad, de sostenibilidad y de eficiencia. ¿Por qué el sistema previsional está en crisis y cómo lo mejoramos? Siempre que se habla de jubilaciones, los debates giran alrededor de tres temas: la cobertura, es decir, la cantidad de personas que reciben un beneficio; la adecuación, es decir, si se garantiza la continuidad de los ingresos luego del retiro; y la sustentabilidad financiera, es decir, si se pueden cubrir los gastos presentes y futuros. Es como si fueses a comer a un restaurante. Se supone que el local tiene que garantizar que haya comidas para todos, que los deje satisfechos y que se pueda pagar la cuenta. En Argentina se cumple con la cobertura, parcialmente con la adecuación, ya que si bien la tasa de pobreza en adultos mayores es relativamente baja, mucha gente sufre una gran caída en los ingresos cuando se jubila. ¿Hace cuánto tiempo no te compras ropa? Desde que me jubilé, hace 6 años. El principal problema es que el sistema es insostenible. El pago de jubilaciones y pensiones hoy representa el 43% del gasto público. Es el mayor factor desestabilizador de las finanzas públicas. Esto significa que al final de la cena no tenés con qué pagar la cuenta. ¿Por qué pasa esto? En parte porque es un sistema poco equitativo. En el sistema previsional, la excepción es la regla. Solo el 23% se jubila siguiendo los requisitos generales, es decir, cumpliendo la edad jubilatoria y teniendo 30 años de aportes. El resto se jubila sin cumplir alguno de estos requisitos. En junio cumplo 60 años y tengo aportados 18 de aporte. ¿Me podré jubilar o voy a cobrar como una jubilación de ama de casa? Sería injusto porque aporté 18 años. Bueno, en realidad siempre es una jubilación mínima, sea ama de casa o no, siempre es una jubilación mínima, pero sí, aportaste 18 años, pero te falta para llegar a los 30. Así que eso que te falta vas a poder pagarlo con la moratoria. Hoy existen regímenes diferenciales y especiales que dan beneficios a ciertos colectivos de trabajadores, algunos justificados porque tienen la posibilidad de jubilarse antes por actividades insalubres, pero muchos son el reflejo de presiones sectoriales, y también moratorias previsionales y pensiones no contributivas. Esto significa que mientras estabas comiendo, te enteraste que la persona del lado tenía un menú de lujo a pesar de que estaban pagando lo mismo. E incluso que el que no pagó nada está comiendo lo mismo que vos. El principal problema son las moratorias. Surgieron para dar cobertura a las personas que no llegaban con los años de aporte, pero existían mecanismos para resolver ese problema que podían haberse perfeccionado. El sistema está complicado en cuestiones de financiamiento. Si a eso le sumamos que con todas las moratorias se añadió mucha gente, muchos beneficiarios que no tenían aportes y que pagaban sumas también subsidiadas, es decir, recibían un beneficio muy superior a lo que ellos después pagaban en concepto de cuota. Por un lado son útiles las moratorias, pero por el otro terminan por destruir el sistema previsional. Y además terminaron generando otros problemas. En la práctica, las moratorias distribuyen de forma masiva e indiscriminada jubilaciones incluso a personas que no son vulnerables, en muchos casos porque ya tienen una pensión y duplican su cobertura. Hoy hay más beneficios por moratorias que por haber cumplido todos los años de aporte. Esto hace que el sistema no sea sustentable, genere inflación y al final se licúen los ingresos de los jubilados, lo contrario a lo que se esperaba. ¿Cómo hace para sobrevivir con esa jubilación? Y la verdad que no sé, porque tenemos que hacer maravilla para vivir. Yo soy provinciana y me crié en la indigencia, en la pobreza. Bueno, yo nunca creí que a mi vejez iba a volver a comer como cuando era chica. Y por otra parte, generan inequidad. Al tener que dar un mismo beneficio para todos, los que aportaron reciben menos ingresos para nivelar con los que no aportaron. Entonces, ¿para qué aportar? Un sistema financiero insostenible, donde nadie sigue las reglas generales, demuestran que la situación no da para más y se necesita un ordenamiento integral. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacerlo? Primero hay que considerar la demografía. La población va a seguir envejeciendo, por lo que faltarán cada vez más recursos para financiar el sistema. Y hay que entender que el problema no se resuelve modificando otra vez la fórmula de movilidad. Cambiarla para que las jubilaciones se actualicen por debajo de la inflación
puede dar un alivio transitorio al gobierno, pero no hace que el sistema sea sostenible porque genera juicios que al final ANSES termina pagando. Todas las leyes de movilidad no tienden a recomponer los haberes, sino lo que tienden es a ajustar. Entonces, en la medida en que tengamos inflación y los gobiernos lo que hagan es ajustar y tomar esto como un gasto, bueno, esto no se termina más. ¿Cómo se ordena el sistema previsional? Primero, hay que terminar con las moratorias. Eso no es dejar sin cobertura a quien no tiene aportes, sino perfeccionar la pensión universal para adulto mayor. Es un beneficio que equivale al 80% de la jubilación mínima y no genera pensión. En segundo lugar, aplicar medidas que tiendan a que todos seamos iguales ante la ley previsional. Que sean reglas simples y universales y que fijen requisitos de acceso y monto de jubilación. Los regímenes especiales deberían tender a unificarse. Y si algún sector desea beneficios especiales, deberá realizar algún aporte extra a una caja aparte. Un cambio importante sería flexibilizar el requisito de 30 años de aportes. Y así incentivar a que las personas comiencen a aportar sin importar la edad. Y por último, hacer que las reglas se adapten al cambio demográfico, asegurando, por ejemplo, que la edad jubilatoria vaya aumentando paulatinamente cada año. Esta es la mejor manera de darle previsión al sistema previsional. Y sobre todo, recordar que dilatar la reforma bajo el argumento de protección de los adultos mayores es oportunista, ya que la situación actual es insostenible y poco equitativa. No solo con ellos, sino también con el resto de la población, especialmente los niños y jóvenes.